Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión me acompaña mi compañero David, agente aduanal adscripto, con un tema muy importante que son la operación de revisión dentro de las aduanas. En este caso, David nos aportará su experiencia y su conocimiento en esta parte. ¿Cómo estás, David? ¿Qué huele, Carlos? Gracias. Gracias al auditorio. Qué bueno que nos vemos de nueva cuenta, Carlos, y sobre todo con este tema tan interesante que es de alto impacto en la operación aduanera y al ser de alto impacto también tiene un alto costo de tiempo, un alto costo económico y bueno, ya lo iremos desarrollando. Ok, perfecto. David, primero, ¿qué artículo, sí? O mejor dicho, ¿qué es lo que faculta a la agente aduanal el poder hacerle una revisión de las mercancías dentro de la aduana? Ciertamente en la ley aduanera es el artículo 41, 42, Ajá. estuve cerca, 42 de la ley aduanera, y dice básicamente que si el que formula el pedimento desconoce algunas propiedades de la mercancía, las podrá inspeccionar para tal efecto. Sí. Entonces, habíamos platicado la otra vez, Carlos, que nuestro sistema jurídico es positivo, nos vamos a lo que nos dice la ley, y en este caso el artículo 42 nos da el derecho a ejercerlo. Y cuando hablo de que nos da el derecho a ejercerlo, es que primero, obviamente por la misma definición de la palabra derecho, no es una obligación, dice si quién podrá ejercer ese derecho para revisar esas mercancías y allegarse de información. Pero también, al mismo tiempo, ¿qué pasa si yo decido no ejercer ese derecho? Entonces, es una facultad potestativa del agente aduanal o del dueño de las mercancías, porque también sucede que llegan mercancías consignadas a importadores o a clientes que resulta ser que no pidieron y que no saben qué viene ahí. O que manejando proveedores nuevos o mercancías nuevas y que no tienen esa confianza con su proveedor, deciden inspeccionarlas para evitar tiempos mayores. ¿Qué tal si recibes mercancías que no pediste? Tú pediste vasos rojos y llegaron azules. Puedes retornarla o lo que tú quieras, tendrás ya otros derechos. Pero vamos, si no detectamos esos errores, esas fallas, esas omisiones a tiempo, pueden generar mayor retraso en tu producción. Si estabas esperando los vasos rojos para Navidad y llegaron los azules, pues ya te retrasó todo tu programa, todo tu calendarización de producción. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, revisando también el tema de la confianza que hay entre tú y tu proveedor, o incluso en la calidad del producto que estás por recibir. Entonces sí se vuelve algo interesante que puede evitar mayores costos en tus procesos. Ok. Entonces, en términos generales, la revisión del agente aduanal, por llamarlo así, de las mercancías en depósito ante la aduana, ¿correcto? Se le faculta a través de un derecho a quien formula el pedimento, que es el agente aduanal, a través del artículo 42 de la ley aduanera, de que revise las mercancías si él lo considera necesario. Correcto. Ya sea si el agente aduanal lo considera necesario o el importador activa ese instrumento para tener la certeza de lo que se va a someter a módulo de selección automatizada, ¿no? Es correcto. Ahora, ahorita que mencionas lo del módulo, también es bien importante recordar, Carlos, o tener en cuenta que ya todos los importadores, todos los agentes aduanales estamos parametrizados en sistema. ¿Qué significa esto? Que la autoridad, el SAT o la ANAM, que ya platicamos poquito de esto en otros episodios, ellos ya saben por sistema qué es lo que importas, en qué fracción arancelaria, en qué volumen, en qué época del año, quién es tu agente aduanal, cómo se comporta ese agente aduanal en relación a las revisiones o a los rojos que haya tenido con ese cliente o con otros.
Y entonces vamos generando ese parámetro de confiabilidad. Ahora, ciertamente en ese parámetro de confiabilidad también entra la naturaleza de las mercancías. Hay mercancías que por sí mismas van a requerir siempre una revisión por parte de la autoridad. No tiene que ver con que si el agente aduanal es bueno o malo, o si el cliente es bueno o malo en términos fiscales y de cumplimiento, sino que por su naturaleza son riesgosas para la seguridad nacional, para la salud de nosotros como habitantes o como usuarios de esos productos, o por la tendencia mundial del tema del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de dinero. Okay. Entonces sí hay, insisto, productos que por su propia naturaleza va a haber una revisión por parte de la autoridad y obedece, insisto, a ese parámetro. Entonces, ¿cómo mitigamos, o más bien, cómo cercioramos que esas mercancías, que esos productos, que ese importador están en regla? Bueno, pues a través de la práctica de un reconocimiento aduanero, reconocimiento previo, así es, para cerciorarnos precisamente de que no estamos incurriendo en alguna sanción o que estamos omitiendo alguna restricción, ¿no? Sí, algo que le tenemos que comentar al auditorio, David, es que el previo no es obligatorio, eso es lo primero. O sea, no es una actividad obligatoria que la agente aduanal lo tenga que hacer por imposición de las autoridades aduaneras, que ya lo explicamos, por lo cual, dentro de la formulación o de la cotización de los servicios aduanales, no nos tienen que manejar el proceso del previo como una actividad básica o que siempre se tenga que hacer durante el despacho, ¿no? Como comentas tú, David, es un proceso de reconocimiento del agente aduanal sobre las mercancías, sobre el importador, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger al importador de una mercancía mal declarada, de una mercancía que no se puede importar en México y que salvaguardar la integridad también del agente aduanal como se me fue la palabra, corresponsable solidario del importador, ¿no? Pero en este orden de ideas, yo entiendo, David, que operativamente hay diferentes tipos de previo. Correcto. Lo que son los previos oculares, ¿sí? Donde hay un previo donde tenemos que desconsolidar toda la mercancía, ya sea del contenedor, ¿no? O sea, de los contenedores aéreos, o sea, de la caja del transporte, dependiendo del tráfico. ¿Cómo ustedes, como agentes aduanales, deciden qué tipo de mercancía le hacen un previo ocular o si solicitan que descarguen todas las mercancías? Fíjate, es bien interesante porque al final de cuentas que hay una palabra clave, Carlos, que creo que es confianza. Confianza entre el importador y su proveedor, que se traduce en embarques que vienen bien declarados, que tenemos la documentación completa, que vienen descripciones en factura, que traemos lista de empaque, ¿sí? Eso, y obviamente la confianza entre el agente aduanal y el importador, claro, o el exportador. O sea, digo, normalmente yo escucho mucho en el medio, digo, también Javier, le mando un saludo, no voy a dejar mentir en la parte de dónde entramos los logísticos y dónde entramos los aduaneros, es que normalmente agentes aduanales, cuando recibimos mercancías de clientes nuevos, probablemente decidamos hacer un reconocimiento previo para empezar a generar esa confianza, si es que esa confianza empezó bien con el tema de los documentos. Si los documentos contienen información con poca calidad o es poco clara o están, como lo dice la ley, vienen claves, pues yo no sé qué es un TRX 25. No digo, por decirte una descripción, es que es una mesa. Pues ponle 25 mesas, ¿no? Claro. Entonces se va creando ese vínculo de confianza entre el importador y el agente aduanal y sí podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Esto sí lo tengo que hacer previo, esta fracción tiene regulaciones que ayer no tenía, esta fracción está siendo utilizada para importar otro tipo de mercancías ilegales. Entonces sí necesitamos generar ese rapport de confianza entre los importadores, los agentes aduanales y obviamente la naturaleza de la mercancía, ¿no? Yo creo que, ahora decías, ¿qué tipos de previos hay? Bueno, pues hay unos previos que ciertamente abres el contenedor
Si normalmente es el mismo producto, misma descripción, mismo proveedor, mismo importador, pues nada más te cercioras que la cantidad aparentemente esté correcta, ¿no? Sí. Cuando ya generaste esa confianza, cuando son mercancías diversas, vamos pensando que traemos mercancías para una ferretería donde tienes clavos, martillos, lámparas, piso, plafón, o sea, una diversidad de cosas, pues sí es muy complicado porque somos corresponsables de eso. Y si además le sumas que la información o los documentos están incompletos o deficientes, genera esa desconfianza. Ahí sí vamos a tener que descargar todo, contarlo y prácticamente, como nos decían los vistas o lo que ahora son los reconocedores de antes, nos decían, hazme montoncitos de 10. ¿Por qué? Porque toda esa revisión va relacionada con el cumplimiento de regulaciones y restricciones, pero sobre todo con el pago de impuestos. Okay. Entonces, nuestro cliente no está dispuesto a pagar impuestos de mercancías que no llegaron. Oye, David, y en este orden de ideas, la carta famosa no previo, que no es un instrumento que esté regulado en ninguna disposición legal en México, donde a mí me ha tocado clientes que me dicen, oye, no le quiero hacer previo por la agilidad, ¿sí? O por razones empresariales del importador, y mi agente aduanal me dice que no me hace previo a la mercancía siempre y cuando le firme una carta no previo. A uno le llaman formato no previo, carta no previo, en donde dicen que la empresa se hace responsable de cualquier situación inherente a la mercancía y que deslinda a la agente aduanal de cualquier responsabilidad y que no se le hará previo a la mercancía. Con tu experiencia, ¿tiene un alcance legal? ¿Es un instrumento jurídico donde la agente aduanal se puede proteger? ¿O qué opinas de esto? Fíjate que es una práctica que tiene que ver con la costumbre, pero jurídicamente no tiene ninguna validez, porque la ley aduanera es muy clara al respecto. El responsable del pago de las contribuciones es el importador y el agente aduanal. Por eso es que somos solidarios responsables o responsables solidarios en las operaciones de comercio exterior. Entonces, de entrada, el que presenta la mercancía ante la autoridad aduanera, pues es el agente aduanal en representación del importador o exportador. Luego, entonces, en términos de la misma ley, artículos 150 y 151, las actas se levantan a quien presenta las mercancías al despacho, o sea, primero al agente aduanal. Y por disposición de ley, vamos pensando que tenemos una omisión de impuestos, pues la ley te dice, oye, los impuestos los tiene que pagar el importador, por cualquier motivo, pero la multa no la imponen a nosotros. Entonces, si el importador no cubre, no paga esa multa, lo tenemos que hacer nosotros. Y te pueden dar de baja la patente, ¿no? Puedes no validar, o no puedes no validar, ¿no? Puede haber situaciones tan graves que causen una suspensión u otras más graves, que es la cancelación, ¿no? Pero entonces, en ese proceso, el tema de la carta de no previo no es que me exima de la responsabilidad. Incluso si tuviéramos una situación muy grave, el importador puede desconocer esa carta porque no le impone a él ninguna obligación diferente de lo que está en la ley. Sí, yo siempre digo, legalmente siempre he dicho que esa carta es más un uso y costumbre y ahí un parche a poder agilizar la operación. Pues es como querer obligarte a algo para hacer lo que tú dices. Pero en determinado momento, cuando hablamos de pesos y centavos y de multas, pues puedes decir, yo no dije, porque no tiene ninguna validez. Ok. Ahora, una pregunta que también nos hacían sobre este tema. Cuando se ejecuta un previo y cuando el importador paga por este servicio de previo, o por esta actividad, mejor dicho, de previo, ¿se acostumbra que la agencia aduanal entregue un informe del previo o solamente se confirma de que la mercancía viene de forma correcta? ¿Qué pasa con este entregable? ¿O hay un integrable o no lo hay? Sí, y forma parte del expediente. Normalmente cuando hacemos reconocimientos previos, le informamos al cliente qué fue lo que se recibió. Okay. Hay una toma de fotografías, hay una revisión de los documentos, hay un formato que llenamos en donde se anotan esas características físicas que observamos en las mercancías. Incluso se revisan las cantidades y se le manda un reporte al cliente y te digo, oye, tus mercancías sí llegaron de más, llegaron de menos, y de todo esto siempre hay una evidencia fotográfica
Y aquí decías algo bien interesante, Carlos, sobre el tema de los tiempos, sobre todo en puerto. No es que nos lleve, no es que el previo en general, el reconocimiento previo nos lleve tanto tiempo. Yo creo que lo que nos pesa a todos es la saturación de las terminales A la cita y de el previo, tiempo que toma que nos coloquen un contenedor para hacerle previo. Que es la famosa cita de previo. Exactamente. Entonces ahí, digo, Javier no me dejará mentir, probablemente un tiempo rápido pueda ser 2 días, 3 días puede ser rápido, pero también esos 3 días se van a acumular cuando podamos efectuar el despacho, porque también les lleva de 2 a 3 días darnos la salida de ese contenedor. Entonces en esa semana, ya llevamos 6 días en esto, pues se nos van los días libres de demora y ya entramos en temas de negociaciones logísticas, que escuché el podcast con Javier la otra vez y decía, bueno, pues esa es la letra chiquita, ¿no? ¿Cuántos días tienes libre? Porque eso impacta el costo de la operación. Fíjate, David, que dentro de las analíticas que nos han dado del podcast, tenemos una diversidad de edades. Entonces, dentro de esta diversidad de edades, también hemos detectado que hay mucho estudiante o mucho recién egresado que usa el medio del podcast como para pues, educarse en el sentido de conocimiento aduanal. Una pregunta, digo, que para muchos en el ámbito de comercio exterior es claro, pero creo que también hay un sector que son estas preguntas importantes. ¿El agente aduanal físicamente, o sea, David Conde, es el que va a hacer el previo, sí o no? No tengo que. Acuérdense que los agentes aduanales tenemos dependientes que nos auxilian en la operación aduanera. Pero también la ley te dice que el agente aduanal es ilimitadamente responsable de lo que hagan sus dependientes y mandatarios.